este, nos habíamos quedado en la clase pasada en lo que es la protección diferencial, ¿no? Habíamos visto un poco del marco teórico de ello, ¿no? Filosofía, algunos algoritmos, ¿no? Hoy vamos a ver más o menos cómo se ajusta dichos, los ajustes que da lo que le mostraba en esta parte acá en los relés de protección. Pero antes, como les había comentado, en la parte de la función distancia nos faltó ver algunos casos o sea, de fallas, ¿no? Para tratar de materializar todo lo aprendido en la parte teórica. Eh, en primer lugar, como les comentaba, es bien difícil tratar de registrar para el caso de la función distancia una oscilación de potencia, ¿no? Debido a que ya no se presentan estos fenómenos muy seguido, ¿no? Entonces, me fui a una parte del sistema en parte del sistema peruano, en la que hace años sí oscilaba, sin embargo no emitía disparos, ¿no? Simplemente eran oscilaciones, transitorias que luego se mitigaban, ¿no? Es en el lado en esta parte del sistema. Esta parte del sistema, anteriormente, inclusive hasta la fecha, sirve bastante como enlace para la parte tanto de 220 y 138, ¿no? Entonces, este vendría a ser como el punto, el punto álgido en donde se podría registrar dichas soluciones, ¿no? Esto viene a ser casi como un anillo, 220, 138, y cuando hay desconexiones de esta parte de generación, o esta parte de transmisión, o sea, se va al corredor de 220, todo el flujo de potencia va a tratar de trasladarse de esta manera, ¿no? Las que aguantan normalmente vienen a ser estas, pero aquí es donde los ángulos del sistema, por el lado de Tintaya, que viene a anillar, perdón, que viene a soportar otra parte del sistema como es todo esto, entonces esta es como una gran carga, aquí está toda la generación que se traslada, entonces esto sirve como enlace, ¿no? Entonces si queremos traducirlo, por ejemplo, tratar de simplificar eso, podría ser de esta manera, ¿no? Aquí está en blanco. Solo manera de concepto, ¿no? Entonces lo que tenemos es líneas en 220 con generación fuerte, casi son 120, 150 megavatios, que pueden irse por acá o pueden irse por este extremo que les mencionaba, ¿no? Y este está asociado a un gran sistema, ¿no? Una gran carga, hay que ponerlo, no hay que resumir todo eso, ¿no? O sea, esto viene de aquí, va una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Y aguas abajo aquí también. Y la parte de aquí ya cierra, se puede decir, una línea, ¿no? Entonces, este, cuando hay desconexiones de este lado, toda esta parte de la generación va a tratar de llevar todo el flujo de potencia por este lado. Entonces, aquí en esta barra de la sección se llama Tintaya, va a tener como que dos frentes, ¿no? Tratar de soportar todo este flujo acá, lo que envía hacia acá y lo que envía hacia allá. Entonces, es aquí donde estos ángulos comienzan a moverse bastante, ¿no? Tanto para corriente como tensión, ¿no? Entonces, comienza a generar cierta oscilación en este tramo de aquí, ¿no?
Eso es lo que nosotros este, estamos representados aquí en esta oscilografía, ¿no? En esta acá, ¿no? Entonces aquí vemos corrientes, ¿no? Miren cómo las corrientes van creciendo y creciendo hasta, hasta un punto de casi llegar a cero, ¿no? Es bastante interesante esta oscilografía, ¿no? Y de igual manera la tensión, ¿no? Miren cómo va. Entonces, si lo podemos ver como valores eficaces, ahí se ve mejor, ¿no? Miren el comportamiento, ¿no? Como una ola, ¿no? De la corriente es un poco más grosera inclusive, ¿no? Aquí dice. Ya. Y bueno, esta es la tensión de barra. Y miren que tenemos aquí en las señales digitales. Todos los arranques de la función distancia, ¿no? ¿Cómo vamos? Arranca, no arranca. Arranca, no arranca. Arranca, no arranca, ¿no? Entonces está, o sea, si vemos en una zona de impedancia, el lazo está como que entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. De esa manera, ¿no? Ahora, tratar de generar, como les digo, así este venta en simulación es un tanto tedioso, ¿no? Hay que mover bastante los ángulos de las máquinas, calibrar bien la carga para que nos dé eso de acá, ¿no? Pero esto es real, ¿no? Esto no es nada de simulación. A ver, vamos a ver si nos deja ver el diagrama de impedancia, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, se podría calificar como una pérdida de paso, ¿no? Recuerden que, de acuerdo a lo que les mencionaba, si es que esto de acá entraba a esta zona y salía, se califica como pérdida de paso, ¿no? Y ya debería aislar el sistema, ¿no? Cosa que no lo hizo, ¿no? Interesante. Habría que ver en cómo estaba ajustado. Quizás acá estaban bloqueados todos los disparos. O sea, se bloquea el disparo para las sesiones de potencia, pero cuando entran, salen. Pero cuando pasa directo, eso ya significa una pérdida de paso. Por eso es que la corriente se va así, ¿no? O sea, la corriente más o menos debería estar así, en esta onda. No tan groseramente irse hacia cero, ¿no? Entonces ahí ya perdió, se puede decir, perdió sincronismo, ¿no? Los ángulos se elevaron bastante, ¿no? Se abrieron bastante. O sea, pero en magnitud no se nota nada, ¿no? Habría que comparar, ¿no? Con el otro extremo. Eso es lo difícil, ¿no? Tratar de capturar las silografías en esta situación. Si es que no dispara, la silografía te va a capturar si es que dispara. Mayormente lo configuran así, ¿no? También te puede configurar, también algunos están configurados así de esta manera, ¿no? Pero no, ¿no? Si se dan cuenta, este evento ocurrió el 24 de octubre del 2010, ¿no? Quizás aquí desconectó. Vamos a ver. Ah, acá ya se fue Diego Almandela, ¿no? Acá ya se fue tratando de el movimiento de caer más, ¿no? Y de igual manera oscila, ¿no? Y pasa toda la zona, ¿no? Bastante interesante este evento, ¿no? Solo que esa pérdida de paso solo esté configurada para cuando entre en la zona 1, ¿no? También puede ejercerlo así, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está configurando, ¿no? Está entrando en la zona 3 recién, un poco de parte de la zona 2, pero en la zona 3 mayormente. Entonces por eso es que no se realizó el disparo, ¿no? Y miren cómo se comporta la aceleración de potencia en un pleno PQ, ¿no?
Lo que normalmente el punto va aquí, ¿no? Envía, recibe, envía. Se modifica, se va variando, ¿no? Conforme pase el día, ¿no? Aumenta la demanda, baja la demanda, cae la demanda, siguiente día de nuevo, ¿no? Aumenta, baja, sube. Entonces, el margen más o menos debe ser por acá, ¿no? Cuando una línea está cargada, ¿no? Pero ya cuando comienza a oscilar, se va así, ¿no? Interesante, ¿no? El- Bueno, eso lo quería compartir, ¿no? Esas silografías, ¿no? No son así nomás bien fáciles de encontrar, ¿no? Como les digo, ahora el sistema está mucho más robusto y es muy difícil que pasen este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, esto era lo que lo que les quería, lo que estaba un poco pendiente de la clase de distancia. Yo recordaba haber visto una silografía así y les quería compartir con nosotros como vean cómo es el caso real, ¿no? No necesariamente cuando comienza a oscilar el sistema va a desconectarse, ¿no? Porque esto puede durar unos varios, pues, hasta segundos, ¿no? ¿Qué más? Entonces, también aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ah, creo que tengo, vamos a ver esto. Lo que estoy configurando acá viene a ser las señales análogas, ¿no? Canal por canal, ¿no? Y esto de acá es lo que me aparece aquí, ¿no? Si no le configuro nada, no me sale nada, simplemente me va a salir esto de acá. Ya. Este, esta falla de acá es una falla también bastante curiosa, ¿no? ¿Cómo fue esta falla de acá? Esta falla de acá fue así. En una línea de transmisión, por ejemplo, tenemos, a ver, R, S, T, ¿no? Digamos que es así, ¿ya? Aquí está el suelo, ¿no? Esta es la tierra. Y digamos que por acá hay unos árboles. De vista que esto no cruza obviamente el árbol, ¿no? Solo que ese día hubieron vientos muy fuertes en lo que hicieron que este árbol comience a pendular de uno a otro lado. No era un árbol bien alto, ¿no? Y bien delgado de, de tallo, ¿no? Entonces comenzaba a moverse bastante, ¿no? Eso hizo que comience a haber un contacto con una de las fases que estaba más cerca, ¿no? Entonces, por ratos arrancaba, no arrancaba, arrancaba, no arrancaba. Entonces comenzó a incendiarse esta parte de acá, ¿no?
Hasta salió en la noticia, mejor. Eso fue el año pasado, a fines de año. Y al momento de ver este incendio, y como el viento venía más fuerte, entonces llegó a comprometer el conductor, ¿no? Y comenzó a incendiarse también el conductor, ¿no? Entonces el conductor que seguía de lo largo por acá, este árbol está como que para este lado, entonces seguía, entonces llegó un momento donde ya el conductor perdió toda capacidad mecánica, se puede decir, o sea, se deterioró bastante y se soltó, ¿no? Entonces, por esta parte, y esta cayó, no hizo contacto con esas fases, cayó hacia ese piso, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos de un extremo? Por ejemplo, el extremo A, y este es el otro extremo B, que un extremo sí veía la falla, mientras que el otro veía una corriente bien pequeña y la detectaba como conductor abierto. Entonces, al uno de estos extremos, en cierto momento, porque imagino que se habrá pegado bastante al árbol, no sé, al detectar que, o sea, el conductor se sostenía por un momento por el árbol y otro ya se había caído, esta corriente era muy pequeña, era menor al umbral de corriente que tiene el relé para detectar que el circuito está energizado, ¿no? Entonces él veía que el circuito estaba como que abierto, ¿no? Tensionado en vacío. ¿Eso qué significa? De que si él ve que el interruptor está abierto, jamás va a efectuar ningún disparo, ¿no? Siempre lo va a ver así, ¿no? Entonces, al ser muy pequeña esa corriente, entonces, por más, no podía haber actuación de ninguna protección, ¿no? Entonces, así se siguió quemando esta parte acá. Esto es todo, cuando esto hizo tierra, recién, ¿no? Igual de la otra manera. Esto se hizo tierra recién, recién se desconectó, ¿no? Más o menos así fue el evento. Y como pueden apreciar, el valor de corriente aquí es un valor de corriente de carga, ¿no? Y es aquí, corriente fase A, corriente fase B, corriente fase C, ¿no? Es aquí donde la corriente en fase C, miren cómo está la corriente en fase C, ¿no? 4 amperios, una corriente muy pequeña, ¿no? Cuando toca el piso, ¿no? La corriente se eleva enorme, ¿no? O sea, aquí está supuestamente, puede ser que el conductor esté recién cayéndose, ¿no? Porque desde que se suelta hasta que se cae, ¿qué pasará? Un segundo, 2 segundos, pero esta oscilografía, recuerden que tiene, por ejemplo, acá tiene 1.6 segundos hacia adelante. Hacia atrás solo tiene 200 milisegundos, ¿no? Entonces aquí puede haber tocado tierra y como ve que hay una falla, simplemente hace su recierre, ¿no? Hace su recierre, sigue viendo falla porque está en el suelo el cable y desconecta, ¿no? Vamos a darle un diagrama de impedancia. Miren cómo van. Entra directo, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Y se acerca a este punto de acá y el centro y dispara, desconecta, ¿no? Eso es su recierre, ¿no? Pasado todo eso, vuelve a encontrar el mismo punto, ¿no? Está en el suelo, se puede decir, ¿no? ¿Cómo se comporta la tensión? La tensión en fase A igual, ¿no? Entre el evento se disminuye un poco, igual a B. Y la C, sí, por el recierre mismo que está el polo abierto, llega, tiende a cero, ¿no? No es cero, pero bueno, es un valor pequeño, ¿no? Vuelve a estar el polo abierto, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos como atención de protección? Tenemos un disparo por distancia, una vez que ya tocó el suelo, se puede ser conductor. Y de ahí un disparo por, ¿qué más? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver, a ver.
Debería ser un disparo por recierre sobre falla. Quizás no esté mapeado, pero esa es la correcta actuación. Sí, no está mapeado como señal digital. Pero entiéndase que aquí, por ejemplo, lo que les estoy explicando es la actuación de la función distancia, su recierre. Al momento de hacer el recierre, o sea, ya el interruptor está cerrado nuevamente, encuentra falla y desconecta, ¿no? Aquí viene a ser la actuación de la función cierre sobre falla, ¿no? Al cerrar, sí encontrar una falla y también vuelve a desconectar ya de manera definitiva, ¿no? O sea, de manera trifásica, ¿no? ¿Qué vio el otro extremo, no? El otro extremo era el que... o sea, un extremo es un relé Siemens y el otro extremo es un relé ABB. Bien, de igual manera, ¿no? Este es el que detectaba polo abierto, ¿no? Con 19 amperios, ¿no? Acá también pusieron en evidencia que la función de discordancia de polos, la función de discordancia de polos es cuando, por ejemplo, tienes tu interruptor, este es A, B y C, o sea, tienes tu interruptor montado y solo se produce la apertura de este señor. Entonces, no hay ningún cierre, todos están cerrados, está abierto. En patio, en el tablero interruptor, hay como un termostato de tiempo, perdón, un timer que indica, ¿no? Mientras esto solo puede estar abierto cuando los otros esté cerrado por un intervalo de más o menos, se le configura, ¿no? O sea, pero más o menos el tiempo es 2 segundos. Si sigue así abierto, pasados estos 2 segundos, emite un disparo trifásico también a estos polos. Entonces, aquí, el haber estado así por mucho tiempo o sea, se van a dar cuenta mejor si quito esto. El haber estado bastante tiempo considerado solo con un polo abierto, debería haber quizás sacado ese disparo, ¿no? Pero como esto se ajusta, empate puede que haya estado desajustado, ¿no? Y aquí, ¿quién votó la falla? Definitivamente. Esta es la señal del disparo. Ahí todavía comenzó su cierre. Temporizó su sobrecorriente direccional, ¿ves? Puede ser que acá, después de esto, es extraño, ¿no? Porque aquí el interruptor lo manda a aperturar. Sí, no. Claro, acá lo que actúa es el sobrecorriente, pero en tiempo en temporizado, ¿no? No hay comparación direccional, ¿no? Simplemente él agarra y ha estado arrancando todo ese tiempo, ¿ok? Y saca, desconecta, ¿no? Entonces acá podemos ver que es un relé bebé, ¿no? El relé bebé aquí no tiene diagramas de impedancia, ¿no? Habría que dibujarlas. Pero esto significa que, por ejemplo, acá, si bien es cierto, la función distancia no vio esa falla, la función distancia no actuó, quizás por detectar claro, la lógica de polo abierto que les dije. Pero sí, aquí sirven las protecciones de respaldo, ¿no? Como el 67, ¿no? Este es un disparo local, ¿no? Simplemente ve su extremo, ve que hay una falla hacia adelante y dispara en el tiempo ajustado, ¿no? Nada más, ¿no? No hay ninguna recepción del otro extremo, ¿no? Cuando hay una recepción del otro extremo, bien, la recepción se da después, ¿no?
Cuando hay una recesión del otro extremo, ya es una teleprotección, se podría decir, ¿no? Y el disparo es por comparación direccional, ¿no? O sea, este es un 67N, el otro es un 67N CD de comparación direccional. Aquí seguimos viendo el evento, ¿no? Y desde aquí comenzó a caerse el conductor, comenzó a separarse, se va a tierra, ¿no? En el momento de que está cayendo, ¿no? Y aquí quizás es cuando ya cayó, ¿no? Pues bien, les quería compartir estos dos eventos así que son no tan típicos. Eso era más o menos lo que queda pendiente de la clase de distancia, ¿no? Si igual eh, en el transcurso de la semana, de la siguiente semana, encuentro algunos casos así interesantes, les puedo comentar, ¿no? Para que ustedes también tengan más noción sobre ello, ¿no? Entonces nos habíamos quedado acá. Indicamos que íbamos a ver filosofía, algoritmos, ajustes. Nos habíamos quedado acá entre algoritmo y ajustes, ¿no? De ahí vamos a ver algunos ajustes para la protección diferencial. La importancia de la comunicación lo voy a explicar con una oscilografía. El requerimiento COES también. Y los casos típicos, algunos eventos también típicos, así como estaba mostrando una función distancia. Eso es lo que vamos a ver hoy con protección diferencial. Esto ya lo habíamos visto, esto también. Los criterios que usa BB son tres criterios. Este es todo el bloque que usa BB, ¿no? Que les había comentado, ¿no? Aquí simplemente agarra y suma vectorialmente, ¿no? En este lado, usa las corrientes instantáneas. Aquí usa a frecuencia industrial de 60 Hz. Aquí usa corrientes instantáneas para valores pico, para determinar los armónicos de segunda y quinta, y usa las corrientes de secuencia negativa para ver direccionalidad, ¿no? De igual manera, así como usan en la protección diferencial de línea, en la protección diferencial de transformador se cumple un esquema muy similar. Bueno, esto estamos viendo cómo al tener tres extremos, cómo harían, ¿no? Entonces, eso es indistinto, ¿no? La corriente diferencial siempre va a ser el vector de este lado y de todos los lados que entren en toda la protección diferencial, ¿no? La corriente de restricción, el bias o de estabilidad va a ser el valor máximo absoluto de cualquiera de estas tres, ¿no? Entonces así va graficando, ¿no? Va graficando esta curva, ¿no? Este es el eje de la corriente de restricción, todo en valores de PU, asociados al valor base, ¿no? Recuerden que ABB siempre asocia un valor base, ¿no? Entonces, a razón del valor base, o sea, no tiene nada que, así ustedes cambien la relación de transformación, los ajustes no se van a modificar, ¿no? En el Siemens, si ustedes cambian los ajustes de transformación de los TCs de transformación corriente, y los ajustes se modifican automáticamente, o algunos, no, entonces hay que revisar bastante. En el AEB no, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo lleva a un valor base, ¿no? Y te grafica esto, ¿no? Esta curva de acá, ¿no? En donde aquí opera y al ser una falla externa no operaría, ¿no? Eso también lo vimos, ¿no? El criterio de armónicos, el criterio de secuencia negativa, que ya vimos, y nos hemos quedado acá. En esta parte de acá, estamos comentando cómo un relé Siemens asocia la protección diferencial. El relé Siemens asocia la protección diferencial como la manera antigua que veíamos las protecciones, ¿no? Entonces simplemente una protección diferencial era la comparación de estas corrientes
ante suposición de impedancia, ¿no? Entonces, si ambas corrientes superan cierto valor y entran por aquí, por este lazo, por esta malla, esto acá es como que está censando siempre estas dos corrientes, ¿no? Si es mayor que cero, entonces ve una corriente diferencial y ve una falla en la línea, ¿no? Al no ser así, o sea, al ser así normal, simplemente el flujo de la corriente sería por este extremo, ¿no? Entonces ya no entraría por acá como está entrando, ¿no? Y sería una falla externa, ¿no? Entonces, el gráfico de relé Siemens es un tanto distinto para la protección diferencial de línea y no se complica tanto. Simplemente le indica de que el IDIF va a ser similar al IDIF de estabilidad. Eso, o sea, está acá. Y eso quiere decir que yo trazo una pendiente de 45 grados, ¿no? Y todo valor que yo lo ajuste acá, como valor mínimo de corriente diferencial hacia arriba, va a estar delimitada por mi zona de protección, que es mi zona de disparo, ¿no? Entonces, el A y B viene acá, ¿no? Más o menos trata de trazar estas curvas, ¿no? Eso es lo que el Siemens te evita, ¿no? Entonces simplemente no te da tanta holgura, ¿no? Simplemente ves si hay corrientes altas elevadas, obviamente va a ser una falla y desconecta, ¿no? Algo en recalcar en las protecciones diferenciales de línea de líneas de larga distancia viene a ser el efecto capacitivo que se produce en ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo entran a tallar ese fenómeno en los relés de protección? Si realmente el relé de protección toma en cuenta eso, ¿no? Entonces, si yo tengo una línea larga, yo sé que aquí y durante todo el camino así, va a haber un efecto capacitivo, ¿no? Entonces, pongámonos que yo tengo una línea de 10 kilómetros, digamos, ¿ya? Este efecto capacitivo puede hacer de que a la corriente nominal de la línea le sume, no sé, pues digamos que este IC sea el 10%, no, perdón, el 5%. Entonces, la corriente total sería 1.05 veces la corriente de línea, ¿no? Entonces, vemos que este valor no es mucho, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay líneas de gran longitud, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay líneas de gran longitud, ¿no? Este valor de efecto capacitivo es muy grande. Puede llegar inclusive hasta los 180 amperios para líneas de más o menos 300 kilómetros. Entonces, ¿qué va a pasar, señores? Si yo tengo aquí mi línea y yo tengo que, oye, yo estoy enviando 500 amperios en, no sé, pues digamos 30 grados. Y aquí estoy recibiendo 500, no sé, no, perdón, 600, 650 amperios en, no sé, digamos que sea 45 grados. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, más o menos en vector voy a tener yo así una diferencia de 15 grados, ¿no? De estas magnitudes. Entonces, ¿cómo así se añadió todo esto? Entonces, eso viene a tallar todo el efecto capacitivo
que tiene la línea, ¿no? Ahora, entonces, cuando ustedes vean que la diferencia de esas corrientes, ustedes sumen I1 más I2 vectorialmente, va a ser igual a esos 500 más 150, te va a dar más o menos unos 150 amperios de corriente diferencial, ¿no? Entonces siempre va a tener ese error, ¿no? Hasta que apareció los valores de corriente previo capacitivo para compensar la línea, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno tiene que calcular ese valor capacitivo, ¿no? Entonces, en Amador Siemens nos entrega una fórmula bastante práctica, ¿no? Igual se puede calcular cuánto es el Q de toda una línea de transmisión, ¿no? Con la distancia, todos los megabares que puede botar, ¿no? Si tenemos megabares, podemos tener la corriente, ¿no? Aquí, el relé Siemens nos trae una fórmula bien práctica, ¿no? La corriente en compensación de toda la línea va a estar determinada entre este factor acá, esta constante, la tensión de la línea, la frecuencia de la red, la capacitancia de toda la línea y la longitud de la línea. Entonces, cuando tenemos este valor, nosotros podemos hacer que el relé compense dicho valor. Entonces, podemos hacer de que en vez de haber visto sus 180 amperios, no vea nada. Entonces, ¿cómo hace ese el relé de protección? El relé de protección lo que hace es tomar medidas, lecturas previas de ciclos antes, a un ciclo cero, se puede decir, unos 3, 4 ciclos, y comienza a calcular. Entonces, ve de un extremo, ve del otro extremo, hace la diferencia y ve que eso se repita durante, no sé, pues unos segundos. Entonces está viendo de que hay una corriente capacitiva de línea a la que tiene que compensar. Entonces, mediante ese cálculo, él agrega vectorialmente en sentido opuesto al valor diferencial que aparece, ¿no? Entonces, al hacer esa compensación, el valor de corriente diferencial se reduce a 1, 2 amperios, 5 amperios, casi cero, ¿no? Entonces, para eso sirve esta corriente de compensación, ¿no? Y en los relés simplemente es un ajuste, ¿no? Vamos a ver acá, a ver si logramos ubicar ese ajuste. A ver. Está acá. Este ajuste acá. ¿Qué significa? Selección para la corriente de carga de compensación, ¿no? Esta línea acá es una línea de 180 kilómetros que no tiene transposición. Entonces, quizás por ese efecto ellos habrán considerado en su momento el no ponerlo, ¿no? Igual este es un proyecto así en offline, ¿no? Entonces, no necesariamente puede ser que esté así, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, igual no lo hace nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una falla y perdón, ¿qué pasa cuando hay un error de ingeniería y los TC están invertidos, ¿no? O sea, los TCs de acá, que están como de corriente, que se puedan ver acá, no están mirando hacia el objeto. O sea, uno está mirando hacia el objeto y el otro está mirando del objeto, o sea, del otro extremo, ¿no? Entonces, ahí la diferencia de corriente se va a hacer bastante grande y puede llegar a disparar, ¿no? Entonces es por eso que a veces nosotros siempre nos aseguramos y habilitamos esto de acá, ¿no? Entonces es el único ajuste que se habilita para que el relé comience a compensar, ¿no? Entonces él va a calcular internamente medidas previas, ¿no? Y va a calcular y lo va a adicionar, ¿no? Va a adicionar a la corriente diferencial que le salga, ¿no? Acá como no estamos en línea no podemos ver, pero para ver la corriente diferencial en cada momento, por cada estampa de tiempo,
es con esta herramienta, ¿no? Con esta herramienta nosotros podemos ver, podemos sumar corriente 1, corriente 2, corriente 3, cuánto es la corriente diferencial, ¿no? Que nos da por cada fase. Entonces, al activar nosotros este ajuste de acá, va a hacer que esa corriente diferencial que existe naturalmente, por el efecto capacitor de línea, cambie de valor, ¿no? De un valor grande a casi cero, ¿no? Pues bien, justo que estamos hablando ahí de ajustes de relé ADB, tenemos este sitio de grupo de ajustes, es lo mismo que está acá, es lo mismo, simplemente le pego un pantallazo. Entonces tenemos este ajuste acá, ¿no? Bueno, aquí tenemos, este se llama el bloque de diferencial, ¿no? Tiene ese nombre medio raro, ¿no? L6CPDIF, ¿no? Número de terminales 2, ¿no? Entonces aquí es importante detallar que en el otro extremo debe ser número de terminales también igual 2, ¿no? Aquí está la famosa corriente base, ¿no? Entonces, todo para relé debe estar relacionado a esto. Así tu transformador de corriente sea 3000 a 1, lo configures, él va a tomar este valor como un base, ¿no? Entonces, de ahí va a agarrar y simplemente transformar como un valor por unidad, ¿no? Y todos los ajustes que se ajusten hacia abajo, son en función de estos valores base, ¿no? Como ven aquí esta parte, ¿no? Entonces, comenzamos a graficar esta curva de acá, que les había mencionado. Esta curva de acá está acá. Esto acá. Tenemos que hay un ajuste de I de min. Este ajuste de I de min viene a ser el ajuste mínimo para ver corriente diferencial. Luego de eso hay un I de min high. Este es como un arranque y este acá ya está operando condicionalmente, ¿no? Entonces, tenemos las pendientes. Esto de acá es por el tema de los errores de medida que se presenten. Y tenemos una zona de sin incondicional, ¿no? Entonces, esta zona sin condición viene a ser los disparos por instantáneo, ¿no? Los disparos rápidos, ¿no? Aquí ya la corriente falla es evidente y no tiene que seleccionar ninguno de los tres criterios que tiene ABB, ¿no? Secuencia negativa, si falla interna, armónicos, no, nada de eso, ¿no? Entonces acá ya dispara sin discreción, ¿no? Aquí todavía en esta zona se pone se puede a pensar el relé, ¿no? Entonces vamos a tratar de graficar esta curva. Aquí. Entonces viene así, ¿no? Entonces los valores están dados, ¿no? I de min 0.94 de I base. La sección 1, sección 2, 0.75, 1.75. Todo está en relación a I base, ¿no? 25 y 60, ¿no? 25 y la pendiente que es 60, ¿no? Estos valores son típicos, ¿no? Sí es 25 y 50, solo que acá le han puesto 60, ¿no? El I de min high está en 0.5 y nótese acá algo errado, ¿no? Pues se lo he puesto en rojo, ¿no? Este de acá debe ser o igual o menor que el I de min high, ¿no? El I de min high, como vemos, está en 0.5 y el I de min está en 0.94, ¿no? El I de min debe ser menor que el I de min high, ¿no? Solo que ahí está mal configurado, ¿no? De ahí que más. El I de ANRE, sí viene a ser el límite sin restricción, ¿no? Entonces aquí está la zona que todavía puede pensar y aquí sí el disparo es inmediato, ¿no? Para la secuencia negativa tenemos estos ajustes. Viene a ser una circunferencia, en lo que aquí esto es 60, aquí esto es 60. Si la falla cae acá, dispara. Si la falla por acá, acá, es una falla externa. Y el vector mínimo, ¿no? 0.02 por 1600 a ver, es 32 amperios me parece, 1600 por, sí, más o menos 32 amperios. Entonces, este vector mínimo debe ser 32 amperios como mínimo. Entonces, corriente, secuencia negativa,
Lo mínimo que debe aceptar es 32. Si hay 30, no lo considera y no toma en cuenta esto. El crossblock, las corrientes armónicas, ¿no? Aquí tenemos I2, I1, o sea, la corriente de segundo y quinto armónico, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos anteriormente? Uno de los criterios es de que si yo tengo, aquí está, por ejemplo, 60 Hz, 120 Hz, y digamos que aquí está 300 Hz, ¿no? Entonces, este es de fundamental, segunda y quinta, ¿no? Armónica, ¿no? Entonces, si yo veo que el valor está por arriba del 10%, bloqueo. No, no voy a disparar, ¿no? Si está menos, disparo. Es así como funciona el tema de los armónicos, ¿no? Entonces, cuando hay una falla, realmente una falla, la frecuencia va a ser muy alta, perdón, la corriente de 60 Hz va a ser muy alta, ¿no? Y el tema del segundo y quinto armónico va a ser bien pequeñito, ¿no? Bien pequeño. Entonces, cuando hay una energización va a ser al revés, ¿no? La corriente de falla que va a ser casi normal, ¿no? Y la corriente de segundo y quinto van a ser muy altos, ¿no? Entonces van a bloquear el disparo ante energización, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Ah, sí, claro, segundo y quinto armónico. Ajá. Y este es lo que les comentaba, el compensación. Y bueno, esto asocia también hay curvas de sobrecorriente asociadas a estas, ¿no? Pues normalmente nunca lo usamos y siempre le ponemos en off. Ya, entonces aquí vamos a ver para decir, ¿no? Ah, ¿cómo se coge? Se calculan. Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este 0,94 por 1600 es casi, a ver, 1500 amperios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo agarro acá, tengo una línea, corro un corto acá, 0 amperios, por ejemplo, con resistencia de falla, igual a 0. ¿Qué valor me sale? Digamos 5000 amperios de corriente de falla, ¿no? 2500 por acá, 2500 por acá. Cambio la resistencia de falla. 100 ohmios. ¿Cuánto me sale? No sé, digamos que un valor, ¿no? Entonces, 1800. Que salga 1800 amperios. Entonces, yo ya tengo que más o menos mi valor base va a ser 1800. Entonces, si yo le ajusto, digamos, no sé, 500 amperios, solo con 500, que mi corriente aquí sea, no sé, de 3000 amperios para arriba. Entonces, cuando haya corrientes debajo de 3000 amperios y haya fallas, no lo va a ver. ¿Qué quiere decir eso? De que puede ser que haya una falla de 100 ohmios que no detecte, que no desconecte, o sea, que no vea corriente diferencial suficiente para emitir un disparo, ¿no? Entonces, si yo digo que esto acá es 3000, o perdón, 1000, ¿cómo era? 3000, claro, 3000 amperios como mínimo, y hay una corriente de falla de 1800, que si es falla, no va a disparar, ¿no? Entonces, se corren simulaciones para determinar más o menos cuánto es esto, ¿no?
También van en función del transformador de corriente, algunos parámetros. Eso ya viene a ser más un tema de un estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Entonces tú vas viendo, ¿no? No les puedes meter, no le puedes poner muy arriba, ¿no? Siempre mayormente son valores de nominales. Por ejemplo, si la corriente en la línea va a ser a plena carga 500 amperios, cuando tú sumes del otro extremo, si hay una falla, va a ser 1000 amperios. Entonces tú le puedes decir que con 1200 amperios comienza a operar, ¿no? Y 1200 de 1600 te puede ser, ¿cuánto sería? ¿No? O sea, con 0,75, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces para mí estaría bien, ¿no? Y de ahí ya yo coloco que aquí arranca y para que comience a poner, a operar condicionalmente, le puedo poner un poco ya más alto, ¿no? Entonces, porque un corto real, la corriente es muy alta, entonces puedo poner, no sé, si aquí es 1200, 1200 le puedo poner acá 2000, ¿no? Y ya cuando vea cortocircuitos francos es donde yo ajusto este valor de acá, ¿no? 5 veces, ¿no? Esto de acá. Ahí. Sí. Le puedes colocar 23, 15, 30%. Mira, los valores típicos que yo he visto es 10 en segunda, en quinta a veces hay 15, hay 20, hay 25. También he visto que valores en segunda hay de 15. Eso también depende, como te digo, de la simulación que uno hace, ¿no? Pero ahí no es tan... La simulación, o sea, no te vas a matar tanto como para calcular esto que para calcular esto, ¿no? Esto, si tú le pones 15 y 25 estaría bien, ¿no? No hay problema, ¿no? 10 y 25 también. Porque lo que tú quieres evitar acá es de que si hay energizaciones, que por ejemplo, digamos, ya no sé, un caso extraño, este, se dé una energización y haya corrientes de segundo armónico de 8%. ¿Qué va a pasar? ¿Desconecta o no desconecta? Sí, puede ser que desconecte. Entonces, más o menos, cuando se simula, y eso es en transitorios, se simula en ATP la edición de la línea, ven, ¿no? Más o menos cuánto es el porcentaje de armónicos que se puede presentar, ¿no? Entonces, simplemente para ver, tratar de ajustar este valor de protección, ¿no? Yo no he visto que se haga, porque siempre lo dejan así por default, pero alguna vez hicimos una simulación y para evidenciar, ¿no? Igual los valores son altos, pues no son 20, 40%, 50%, el segundo armónico, ¿no? Entonces, si pasa este 10% va a bloquear, ¿no? Entonces te va a decir, oye, tranquilo, relé, yo estoy energizando un trafo, no hay una falla. Porque la corriente nominal es pequeña, ¿no? Cuando hay una falla es al revés, ¿no? La corriente nominal perdón, la corriente de falla es altísima y el valor de segundo y quinto armónico es menos, bien bajo, ¿no? Ya. Entonces, a ver, de nada. Vamos a ver el tema de en relé Siemens. En relé Siemens, como siempre, Siemens no se complica la vida. Entonces, él agarra, traza una pendiente 45 a valor de arranque, 425 amperios. Listo. Arriba de esto yo voy a pensar, dice, valor bajo condición, que es como el IDMIN high, 875. Entonces, él también ve corriente secuencia negativa, armónicos, también lo hace. Solo que no lo explica mucho, pero sí también lo hace. Hemos preguntado a fábrica y también lo hace. Los mismos criterios. Corriente diferencial ya sin restricción, 2500 amperios. Y nada más.
No traza pendientes, no traza curvas. Donde traza pendientes es para la protección diferencial de tráfico, que vamos a ver más adelante. Para aquí simplemente él asocia que el IDIF es igual al IE de estabilidad y por eso traza una pendiente 45. Sí, ahorita. El ajuste en RLC. Ya habíamos hablado anteriormente de RLC. Era esto de acá, ¿no? Entonces RLC sí tiene una manera peculiar de calcular, de diagramar la característica del diferencial, ¿no? Ellos usan un plano alfa, ¿no? Es un plano real e imaginario de este señor de acá, que es el K, ¿no? Entonces, este K, ¿qué viene a ser? Este K simplemente viene a ser la relación de la corriente del extremo 1 con la corriente del extremo 2, o como lo llaman, ¿no? Y local e remoto, ¿no? Pues el local remoto. Entonces, si, ¿qué tenemos para el sinus y el ADB? Una suma vectorial, ¿no? I1, o sea, IL más IR, ¿no? IL más IR siempre te debe dar 0, ¿no? En condiciones normales, no hay falla, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay falla? Esa IL más IR, lo que pasa es que cuando hay una falla, eso sí no lo expliqué, cuando hay una falla, la corriente va a ir hacia la falla. La corriente va a ir hacia la falla. En un estado normal, ¿cómo es? La corriente va para acá y la corriente va para acá. Todo fluye en una misma dirección. Entonces, lo que va a hacer este de acá es sumar esto de acá, más esto de acá, pero como está al revés, siempre te va a dar 0, ¿no? Es una suma vectorial. Cuando hay una falla, cambia. Y ahí sí va a sumar. ¿Qué quiere decir? En extremo 1 tengo 100 amperios a 70 grados. En el extremo 2 tengo 90 amperios a menos 110 grados. Así. Cuando tú sumes esto, o sea, esto de acá, lo pasas para acá, o sea, más o menos trasladan esto de acá para acá, te va a dar la diferencia quizás por aquí, ¿no? 5 amperios a 69 grados, nada más. Este valor de acá es casi cero, pues, ¿no? Entonces, es lo que siempre da. Cuando hay una falla, esto de acá les dije que se invierte. Esto de acá va a aparecer acá. Y la nueva corriente diferencial va a ser más grande, casi el doble, ¿no? Por eso que siempre se le suman. Entonces va a tener estos, ¿cuánto le dije? 50 amperios puede ser 100 amperios ya. Y puede estar superando el umbral, ¿no? Entonces vemos que tanto para el Siemens como la AD son corrientes, son sumas de corrientes vectoriales de ambos extremos, ¿no? Entonces para el CEL se da esto de acá, ¿no? Él simplemente hace una división. Oye, ¿cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo acá? Lo divido y voy a tener un A más BJ. O sea, acá tengo un IL más ILJ, digamos, ¿no? IR más IRJ, ¿no? Divido esto y voy a tener este valor. Este ABJ lo voy a graficar en este plano alfa. Puede ser que este punto esté acá, puede ser que este punto esté acá, puede ser, pues, depende, ¿no? Si hay falla, ese A más BJ va a estar acá. Si no hay falla, esto va a estar acá. Entonces, al dividir, a ver, vamos a dividir fasores, ¿no? Entonces, si yo tengo un extremo que va para acá y otro extremo que va para acá, y tengo que este grado acá es 70 y este grado acá es menos 110, digamos, esto vendría a ser la resta, ¿no? Entonces, si tú restas 70 menos 110, tendrías una suma, tendría 180 grados, ¿no? Sumas, perdón, sumas. Vectores siempre suma vectores, no existe resta.
Entonces, esto más esto te va a dar 180 grados. Entonces, acá no importa, pero no, acá puedes tener 100 y acá puedes tener 90, ¿no? Entonces te va a dar cuánto, no sé, casi un punto y algo, ¿no? 1.1, digamos, ya que no se exacto. Entonces, gráfica, esto es 180 grados. ¿Dónde es? Aquí. 1.1. Es este punto acá. ¿Y dónde está? En característica de restricción. Aquí yo no opero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una falla? Una falla, entonces digamos que esto de acá sea para aquí y esto acá sea para acá. Este vector de acá se voltea, ¿no? Entonces vamos a tener como ángulo, no sé, 60 grados. Y el otro como ángulo, no sé, 70 grados, digamos, ¿ya? Estoy dando así valores aleatorios. Entonces, 60 menos 70 es, 60, entonces 70 te va a dar un menos 10 grados, ¿no? Y lo mismo que sea, 190, ¿no? 190 te va a dar un 1.1. Entonces, esto de acá ya, menos 10 grados va a estar por acá. ¿Y acá qué? Opera. Así es más o menos como calculo. La protección diferencial de tráfico lo vamos a ver más tarde y lo vamos a completar la siguiente clase. Ahorita todavía estamos viendo la protección diferencial de línea, ¿no? Entonces, para la protección diferencial de trafos, te adelanto que el CEL, Siemens y EBB ven lo mismo, ¿no? Entonces, al ver lo mismo, tienen esa curva característica de pendientes, corrientes mínimas, corrientes sin restricción, todo eso. Solo para el diferencial de línea, el relé CEL hace esto de acá, de plano alfa, ¿no? No. Este, ya pues, entonces más o menos ya entienden, o sea, ustedes también juegan, pues, ¿no? O sea, pónganle valores así, cualquier valor, y van a tratar de ver que se cumple esta característica que se pone, ¿no? Entonces, más o menos se grafica esto de acá. Entonces, igual, yo puedo modificar este ángulo dependiendo de qué, dependiendo del sistema donde voy a analizar. La línea está muy cargada, las corrientes de falla son altas, las corrientes de falla son bajas, puedo modificar esto, puede ser así, puede ser inclusive más para acá. O sea, eso ya depende del análisis del estudio que se quiera hacer, ¿no? Entonces, lo convencional es que esto esté más o menos en 195 grados, aprox 190 por ahí, siempre le pongo. Este de acá es que es como, o sea, este este cachito de acá que ven es como un ID-min, ¿no? Entonces puede estar a 0.5, 0.6, 0.8 de los valores de acá, ¿no? Los valores nominales. Y este de acá ya grande viene a ser los valores más lejanos, como la corriente sin condición, ¿no? 5, 10 veces, 15 veces, ¿no? Es algo similar, solo que ellos hacen una división y lo grafican en un plano complejo, ¿no? Claro, ¿podemos ver estabilidad de transformadores? Sí, sí tengo pruebas de estabilidad de transformadores, normal. El, ese sí que les comento más allá, entonces, pero a ver, tratando de ver, o sea, la estabilidad que se refiere, se hacen trafos y protecciones de barro. Se le inyecta de un lado a otro lado para ver que actúe, no actúe, ver cómo están las direcciones, ver cómo están los TC, estas cosas, ¿no? Sí, sí, puedo comentar sobre eso, porque es lo que se hace en trabajos en producción de barra. Acá en línea, cuando se prueba, es como una protección a distancia, ¿no? Tú inyectas acá, te inyectas acá, inyectas fallas y que actúe, no actúe, ¿no? No es tanto como una protección
O sea, es como una prueba de fin a fin, o la famosa end-to-end, solo que el equipo que vas a proteger está en un sitio, ¿no? Entonces ya no necesitas sincronizar nada. Acá sí, pues la distancia son 300, 400 kilómetros, 100 kilómetros. Necesitas sincronizar este tiempo acá con este tiempo acá, ¿no? En cambio, en un trajo, tú con una maleta inyectas aquí y inyectas acá, nada más. Ya, entonces vamos a graficar eso de ahí, ¿ya? Entonces, como les había comentado, RLCL ve tres características: fases, secuencia nativa y secuencia cero. O sea, quiere decir, ve todas las secuencias este, de las corrientes de línea. Entonces, ¿cómo vemos en el relé? En el relé vemos así, ¿no? 87 ajustes diferenciales del 87 para fase, ajustes diferenciales secuencia nativa y ajustes diferenciales de tierra. Nótese que el ángulo, aquí está, block angle for phase differential element 195 grados, de 90 hasta 270. Entonces tú puedes mover desde 90 hasta 270. Acá le están dando 195. Para la secuencia nativa, igual. Para la secuencia cero, igual. El I de min, o el valor de arranque, 0,44 para las corrientes de fase. Este es como si fuese secuencia positiva, entonces el valor siempre va a ser más grande, ¿no? Secuencia nativa, estos valores son más pequeños, ¿no? Secuencia cero también. De ahí que más, el radio. Este radio acá, perdón. Este 0,44 vendría a ser esto de acá, como no se la imagen, que viene a ser esto de acá, ¿no? Solo que yo lo estoy exagerando en esa gráfica, ¿no? Pero vendría a ser esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá chiquita, ¿no? Solo que yo lo he exagerado un poco más grande, nada más. En que en realidad sí es, pero no es tan chiquito. Entonces, y la corriente acá, sin restricción, viene a ser ya lo más grande, esto de acá, 4,5 veces, ¿no? Entonces así el relé CL más o menos como trabaja su protección diferencial, ¿no? En nuestro sistema, aquí interconectado nacional, relés diferenciales de líneas marca Cel hay pocos, ¿no? Debido a que es por un tema de servicio de postventa, ¿no? Acá hay fábricas instaladas tanto de Siemens como de, ¿no? Pero de Cel no lo hay, ¿no? Simplemente ahí creo que es un área comercial, nada más. Es por eso, ¿no? Si tuviesen una planta más laboratorio, quizás sí, ¿no? Se animarían. Además es que también el relé Cel como que, el relé Cel es como si fuese un bloc de notas. Su archivo, esa es la ventaja, ¿no? Su archivo es modificable al 100%, ¿no? Todo. Entonces, todo se guarda como si fuese un blog de notas, entonces no pesa nada, ¿no? Entonces, el ABB y el Siemens es un software mucho más pesado, donde ya las lógicas están dentro, es por eso que pesa un poco más, ¿no? Entonces, acá es como si fuese un software libre, se puede decir. Requerimiento COES. El requerimiento COES para la protección diferencial es que no lo hay. Mentira. ¿Qué nos indican aquí en los criterios mínimos? Criterios para el ajuste y la coordinación de la protección de línea de transmisión. Recuerden que para el core recomiendan simplemente ajustes coordinables. Entonces, un ajuste coordinable viene a ser la función distancia y 67. La función 87 no es coordinable. ¿Por qué? Porque es la protección más selectiva que existe. No le interesa lo de atrás, no le interesa lo de adelante, no le interesa si hay un paralelo, no le interesa nada. Es la protección más selectiva y más simple. A mi parecer, la mejor protección que existe. Algunos dicen, no, pero es muy simple, pero o sea, es lo que quizás te ocasiona menos error. Entonces, por ello que dice, para la definición de los ajustes, se debe conocer los siguientes aspectos: la posición del sistema, que sea radial o interconexión, la configuración, que puede ser simple o doble terno, los niveles de tensión y la longitud, que depende del sistema. Considerando estos aspectos, se plantea casos típicos de configuración de línea. Eso es lo que vendría más adelante.
para los cuales se incluyen los criterios de ajustes. No se incluyen las protecciones diferenciales de línea por tratarse de protecciones unitarias. Entonces, lo trata como si fuese una protección independiente, ¿no? Que no tiene que coordinar con nadie, ¿no? Las configuraciones de las líneas analistas son las siguientes, ¿no? Rayas en 60, esto ya viene a ser ya todo lo que entra tarea para protección de distancia, que ya lo comentamos anteriormente. Ahora, el único ajuste coordinable, se podría decir, que tenga la protección diferencial de línea, es con el 21. Por ingeniería, tanto de aquí, más o menos por ingeniería, hacemos que cuando esto esté activo, esto no lo esté. Y funcione como backup. Cuando esto no está, esto sí está. La protección principal siempre va a ser el 87. Entonces, más o menos, esa es la única ventana de coordinación que se puede dar entre ambas funciones, ¿no? Perdón, entre la función 87, ¿no? Que cuando compite con 21, bloquea el 21 y simplemente deja actuar el 87. ¿Por qué no lo hacen competir? Porque puede dar disparos indeseados. Siempre se trata de que el 87 quede siempre ahí. Cuando se va al canal de comunicaciones, obviamente se va a la función diferencial, y ahí es donde entra a tallar la función distancia, la función sobrecorriente. Inclusive para la función distancia, también tiene su característica de cuando está activo, bloquea la protección 67 en sobrecorriente. Esto ya lo vamos a ver con más, con más casos, ya en protecciones sistémicas, porque eso son protecciones sistémicas. Y como caso típico de la protección diferencial, vemos este caso de acá, ¿no? Entonces, vemos una falla, perdón, vemos una falla en la fase R, y cómo es que actúa o cómo evidencia el relé, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Recuerden que este relé de protección de diferencial de línea tiene como extremo estas corrientes de acá. Estas corrientes de acá. Y en el otro extremo tiene una corriente similar, pero entonces recuerden que les dije, va a sumar vectorialmente este extremo con el otro. Entonces, para que sea diferente de cero, si yo tengo que mi onda de corriente está así en un extremo, si yo grafico mi onda de corriente del otro extremo a contrafase, ¿qué creen que pasa? No hay falla, pues. Esto sumas con esto, la corriente diferencial es cero. Entonces, cuando hay falla, ¿qué pasa? Así va a presentarse cuando la corriente diferencial sea diferente de cero y haya falla, ¿no? Entonces, ¿qué se puede concluir? Cuando no hay falla, las corrientes están en contrafase. Cuando hay falla, las corrientes de falla están en fase. Y eso se puede ver acá. Yo tengo que este es el extremo, el K1 que dice es el extremo 1 y el K2 es el extremo 2. Vemos como la corriente K1 está en fase con el K2 en todo momento. El relé, ¿cómo calcula esta corriente diferencial? Simplemente, como les dije, sumando vectorialmente. Entonces, en un momento, para la corriente de magnitud, o sea, la corriente diferencial, siempre va a estar cero, ¿no? Cero, presión permanente. Ocurre la falla, suma, pum, se va hasta, miren cuánto, son casi 3 kiloamperios. Desconecta, baja, cero. ¿Qué más está activo? La corriente de restricción o la corriente de carga, algunos también le llaman, ¿no? Eso sí está activo, ¿no? Pequeño pero activo, ¿no? Porque obviamente en el eje
La corriente de restricción va a ser la máxima de uno de los extremos de la línea, entonces va a estar por acá, ¿no? Con la corriente diferencial esto se traslada hasta este punto, y si tengo una curva así, dispara, ¿no? Pues bien, entonces, ya hemos visto la corriente diferencial de línea, entonces ya podemos, hemos tratado de ver lo más resultante. Esto es una protección bastante simple en el sentido de analizar en primera instancia, ¿no? Ya cuando ustedes vean análisis falla más complejos, se van a comenzar a meter poco a poco en estos de acá. Entonces, da bastante problema analizar con qué corriente ha disparado, por qué ha disparado uno, por qué no dispara el otro, por qué toma en consideración corriente de frecuencia fundamental, qué pasa cuando toma corrientes instantáneas. Entonces, ya se están metiendo en qué? En procesamiento digital de señales, ¿no? Entonces ya se están metiendo en todas las señales. Entonces van metiéndose en el relé cómo transforma de analógico a digital, ¿no? Con qué muestreo, por ejemplo, cómo muestrea el relé diferencial, ¿no? Ese es un poquito ya más complejo que por el curso, quizás faltaría más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo muestrea, no? Entonces, ustedes dicen, ¿cuántas muestras? Miren esta onda acá, ¿no? Entonces, yo tengo una onda acá. Si el relé es de 1200 Hz, en 360, 20 puntos para graficar esta onda, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen que cómo tome la decisión el relé de protección? O sea, si yo tengo que otra corriente diferencial acá en falla, ¿no? ¿Cómo creen que tome la decisión el relé de protección? El relé de protección lo que agarra es, o sea, según las experiencias, ¿no? Entonces, el relé agarra 4 muestras anteriores y de las 4 saca una y toma 3. Y suma de las otras con las otras 3 y vemos. Si hay, es como si es un 75% de fiabilidad de que 3 muestras te dan corrientes altas y corriente falla, toma la decisión de ejecutar el disparo, ¿no? No es muestra a muestra, ¿no? Siempre es un promedio, ¿no? Porque en una muestra puede haber un pico de una señal espuria que le haga desconectar así de la nada, ¿no? Entonces, así ya se va metiendo en un tema ya de procesamiento de señales, ¿no? Digitales, ¿no? Entonces, se va poniendo más complejo, ¿no? Entonces, eso se da cuando hay desconexiones, por ejemplo, un relé actúa, el otro relé no actúa, a pesar de que ven lo mismo, ¿no? Es un poquito ya más denso, ¿no? Pero para lo práctico y lo básico, esto me parece que es suficiente, ¿no? Ahora, ¿qué más? Faltaba esto de acá, ¿no? La importancia de la comunicación de la presión diferencial. Le voy a presentar un caso bien interesante. Ah, sí, ya. A ver. Vamos acá es mejor separarlo así para que vea mejor el efecto, ¿no? Por fase, ¿no? RST, ¿no? Voy a ver un poco. Uy, ya no quiero separar.
está. ¿Cómo antes? Entonces tenemos tensión, tensión, tensión. Normal, ¿no? Es tensión local. Ven las ondas. No hay problema. No hay nada. Tensión de neutro. Está bien que no haya nada. ¿Qué más? Bus. ¿Qué más? Tai. ¿Qué significa eso de bus y tai? El bus y tai se da cuando hay una configuración de interruptor y medio. Eso ya lo estudiamos, me parece, en la primera sesión. Les dije que sería bastante importante de que primero se familiaricen con el tema de las subestaciones, ¿no? Es un interruptor y medio para la corriente de línea y para la protección diferencial de línea. Va a agarrar este transformador de corriente acá, como este transformador de corriente acá. Puede estar acá, puede estar acá. La cosa que suma dos valores. Yo tengo acá mi barra al interruptor que esté pegado a la barra y a los transformadores de corriente que estén pegados a la barra se le conoce como bus. Y a los que estén en el medio, porque acá también hay un interruptor, que una barra, a los que estén en el medio se le conoce como tie. Entonces, en un diámetro de interruptor y medio tiene 3 interruptores. Hay 2 bus y un tie, el bus A y el bus B. Entonces, ya hecho esa aclaración, vemos que esta es la corriente de uno de los lados del interruptor y la otra está acá, ¿no? Entonces, analicemos esto de acá. Y veo las corrientes de igual manera, no normal, no hay problema, todo está bien. Entonces, en un extremo, que es este extremo local, todo está perfecto, ¿no? Tengo mi corriente en buen estado, todas las señales están bien, y la tensión también, todas las señales están bien. Eso es lo que vamos analizando. ¿Qué es esto acá? Esto de acá viene a ser nada, o sea, es un valor de, a ver, ¿qué escala? Es cero. Entonces, aquí decimos que el interruptor del tie está abierto. Entonces, como les comenté, esto acá está off. Y esto aquí está on. Cerrado, abierto. Entonces, solo la corriente viene así. O sea, de aquí no hay ningún aporte. Simplemente estamos describiendo, ¿ya? Cero. Así que lo podemos ver acá, por ejemplo. 1.5 amperios eficaces todavía. 1.6 amperios. O sea, es señal así, se puede decir casi cero, ¿no? Sigue bajando. La diferencia en una oscilografía de una distancia con una oscilografía de un diferencial viene a ser esto acá. Este REM tie. Este REM tie, ¿qué significa? El REM tie viene a ser el extremo remoto. Entonces, cuando se tiene una protección diferencial de línea, tenemos dos extremos. Eso ya lo deben saber. Si yo tengo mi ojito acá, tengo mis corrientes locales que están ok. Pero también yo necesito las corrientes del extremo remoto. Entonces, son local y remoto. Señales análogas locales y señal análoga remota. ¿Para qué? Para hacer la sumatoria local y decir si dispara o no. Y de igual manera, aquí local y remoto. Para hacer la sumatoria aquí y ver si dispara o no. Todo esto es gracias al sistema de telecomunicaciones, que en este caso para la protección diferencial siempre va a ser de fibra óptica, canal dedicado.
porque es bien especial. La información viaja muestra a muestra. Entonces, es muy importante que esté ok, porque si esto falla, la protección diferencial no sirve. Así de simple. Entonces vemos que este es el extremo remoto y observamos algo bastante peculiar. ¿Qué es esto, señores? A ver. Algunos, no sé, pues digan saturación, no sé, ferro, lo que sea. No, señores, acá se ha perdido la comunicación. Tenemos una ventana de de 9 milisegundos. 9 milisegundos es un montón. De 9 milisegundos que la comunicación se perdió con el otro extremo. Entonces el valor se va a cero. ¿Pero qué ocasiona esto? Que en estos 9 milisegundos, o sea, aquí estamos viendo, estas son corrientes análogas del reactor. O sea, esta, la línea era así, ¿no? Para que tengo un interruptor, barra, línea por acá. Esta línea de acá tiene su reactor de línea. Entonces acá también yo jalo la corriente del reactor, ¿no? La corriente del reactor, como ven, también están bien, ¿no? No hay problema. ¿Qué más tengo acá? Corriente diferencial en valores, esto es como si fuesen amperios, ¿ya? Igual manera, magnitud, valores instantáneos. Y nada más. Entonces, miren, fíjense aquí. Desde el momento que se va la comunicación, o sea, ¿qué pasa si se va la comunicación? Yo tengo aquí interruptor. Yo aquí estoy mirando siempre miliamperios. La corriente diferencial es igual a esos miliamperios más 900 amperios, digamos. Ya se pierde, no, se pierde 100. 100 está compensando, ¿no? O sea, va a ser más estos menos 900. ¿Por qué menos 900? Esto va para acá, esto va para acá, ¿no? Y siempre eso, la suma que se hace es acá, ¿no? En esta dirección, ¿no? Entonces acá tengo una corriente de 100 amperios de diferencial, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si se cae el canal de comunicación? Yo en este extremo voy a dejar de recibir este valor. Y si dejo de recibir este valor es nada o cero. ¿Cuánto es la corriente diferencial? Y 1000 amperios es un valor extremadamente alto que puede ocasionar disparos. Entrarnos a tallar qué es, cuántos canales lleva una fibra óptica, porque es un canal dedicado, es la recomendación del fabricante. Pero eso ya es un poco ya tema de telecomunicación. Conozco algo, pero ya sería un poco más tedioso explicar todo eso. Bueno, sigamos. Entonces, por ese instante, yo voy a dejar de recibir información del otro extremo y solo voy a ver mi extremo. Y yo al sumar mi extremo más nada, va a ser solo el valor de mi extremo. Si antes mi extremo más el otro, como está al revés, le daba cero, ahora si yo le quito ese valor que me contrarrestaba, voy a seguir viendo el valor de mi extremo, que vendría a ser no sé cuánto, ¿no? Unos 420 amperios, que viene a ser el valor de esto de acá, ¿no? 684, este es instantáneo. En eficaz debe estar 689, sobre raíz de 2 debe estar más o menos 400 amperios lo que ven. Entonces, por este instante que yo dejé de ver, ¿qué es lo que ha pasado? Aparece corriente diferencial, como lo que vemos acá. De cero, crece.
al aparecer corriente diferencial, el relé dispara. Ahora fíjense por qué les decía el tema de procesamiento, porque miren, si el relé fuese inmediato, hubiese disparado por esto de acá, pero como no es inmediato, y piensa y toma muestras anteriores, le demora más o menos 56 milisegundos en emitir el disparo. Ahora, ¿por qué 56 milisegundos en emitir el disparo? Te dirán, es bastante. Es que después de que esos 9 milisegundos en que se fue la comunicación, y ahora que se restablezca, el canal no se restableció. El relé siguió viendo corriente diferencial. Ahora, ese ya es un defecto de fabricante del relé. Pero lo importante es de que si se va el canal diferencial, hay ajustes que bloquean obviamente, ¿no? Si se va el canal diferencial se debe bloquear, ¿no? la protección, pero en este caso no se dio porque era, o sea, cuando se bloquea es cuando hay más o menos, es permanente, ¿no? Pero si de ahí regresa, el relé ahí es bastante, o sea, el relé ahí, como puede tomarlo, como que se bloquee, como que no. Entonces, en efectos prácticos, en esa ocasión no lo tomó y realizó un disparo indeseado, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí la importancia de la comunicación de un relé de diferencial de línea, ¿no? La comunicación básicamente lo es todo, ¿no? Ahora vamos a ver un caso ya simple de un relé diferencial de línea, ¿no? Vamos a ver. Ya, a ver. Esto es así. Ya. Este es una línea, este es un extremo. Lo que es K1 es un extremo y lo que es K2 es el otro extremo. Veamos solamente un extremo, ¿no? Entonces vemos que es una falla. Este es el ejemplo que les mostraba en la diapositiva, ¿no? Y si agregamos el otro extremo, se comporta así, ¿no? Están en fase y suman siempre, ¿no? Entonces, hay corriente diferencial, no es una falla, ¿no? Bueno, inclusive hay un poco de corriente diferencial en... Ah, no, este es el bias, esta es la restricción, la corriente de carga. Nótese que la corriente de carga siempre va a tener, ¿no? Previo a la falla. En cambio, la corriente diferencial es siempre cero. Entonces, ¿qué actúa aquí, no? Aquí simplemente actúa la potencia diferencial, ¿no? De por sí, ¿no? Aquí está. La potencia diferencial en la fase R. ¿Qué más? Hace su respectivo recierre, ¿no? Bueno, yo sí lo veo, pero para que vean ustedes. Normal, falla, abre, cierra y continúa normal, ¿no? La falla se extinguió, ¿no? Ahora, a ver. Un momento. Ah, ya, pues mira, el tiempo de recierre es 543 milisegundos. Es un tiempo bastante razonable, ¿no? Lo que nos pasaba acá varias veces era que después de hacer recierre, la falla como que no se extinguía, ¿no? Entonces, al no ver, eso es debido a que no hay reactores de línea con reactores de neutro en la línea de transmisión, a pesar de que es una línea de 180 kilómetros, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros actualmente le hemos aumentado el tiempo de recierre, no sé, milisegundos más, me parece. Entonces, este es un caso simple, práctico, lo que siempre debería pasar en un relé diferencial. Falla, ve con el otro extremo, comienza a sumar, ¿no?
Ahí está, ¿no? Es lo que representa en la diapositiva, ¿no? ¿Qué más? Hay otro caso curioso. Un error se puede decir un error humano, ¿no? Un error de ingeniería causa la desconexión indeseada por protección diferencial, ¿no? Tenemos este enlace aquí. Olvídense de todo lo rojo, solo quédense con la parte morada. La parte morada viene a crecer el nivel de tensión de 500 kilovoltios, ¿no? Entonces, hubo una falla acá. Desconecto esto, pero también me desconecto esto de acá y esto de acá. ¿Qué pasa? La actuación de esta línea, si hay una falla, es correcta, ¿no? Eso sí, no hay que dudarlo. Pero la actuación de esta es indeseada. Porque esto es una protección diferencial. La protección diferencial es la más selectiva que hay, ¿no? Entonces veamos las estilografías. Mm. Sí, así es. Bueno, o sea, la onda portadora necesita el trafo de tensión capacitivo, ¿no? Para llevar la señal de teleprotección de la función distancia, filtrarlo por ahí, ¿no? Lleva esa señal, dentro del trafo de tensión capacitivo hay una bobina que atenúa eso, ¿no? Y si necesita. Sí, claro, no tiene nada que ver, o sea, la fibra va directo, es como decirte, la fibra óptica que uno conoce, lo puede ir atrás, desde la parte trasera del relé y llevar ese cablecito hasta el otro extremo, ¿no? No necesita nada más, ¿no? Obviamente que en el camino hay repetidores y todas esas cosas, pero son uniones, empalmes que se hacen nada más. Es bien simple la fibra óptica. Un momento, parece que no me- Perfecto. Ya, vamos a ver, ya, está bien. Entonces, ¿qué les comentaba? En este instante,
sucedió esto de acá, la falla aquí. O sea, terminó de hacer su cierre y toda esa cosa. En esa otra línea. Pero el momento de ese instante es donde nuestro relé, perdón, inicia la falla del otro vía. Porque, a ver, el interruptor es compartido, pues, ¿no? Es una bahía así. El interruptor en medio. Aquí está la línea que no tiene falla y aquí está la línea que tiene falla. Aquí está la línea que tiene falla, hace su recierre, o sea, dispara, hace su recierre, vuelve a hacer su recierre, encuentra falla, al encontrar falla, desconecta definitivo. Al desconectar definitivo, desconecta todos los aportes asociados a esta línea. Se va a esto y se va a esto. Cuando se va a esto, obviamente esta línea de acá tiene también esto y esto de acá. Entonces, esta posición es esta de acá, del medio, interruptor tie, que se abre definitivamente, ¿no? Entonces, cuando la otra línea se abre definitivamente, la línea que les digo acá, que está acá, esta línea hace recierre indeseadamente. La siguiente clase podemos hacerlo para ver, pero es un tema, ver un tema de cortocircuito, simular fallas en el borne del trabajo, porque eso no, es bien difícil que si que se quiera analizar unas fallas reales en bornes de trafo, no se puede hacer en el DCLM, tiene que hacerse en ATP. Se tiene que modelar la altura del trafo, la altura de pantalla, todo eso. Un análisis mucho más complejo. Lo que se hace en el Dixieland para ver una falla en bornes de trafo es simplemente hacerla una falla en barra o crear un punto de enlace entre el trafo y la barra. Para ver el tema del corto, ¿no? Es como ver de una manera macro, se puede decir, ¿no? A gran escala, ¿no? ¿Es posible mostrar diagramas de conexión de TCS o TPS o conexión celular? Sí, lo podemos hacer, podemos mostrarles eso en la última clase. Pero ahora vamos a tratar de enfocarnos en esto acá, ya para acabar. Lo que suele pasar, ¿no? Errores de ingeniería, ¿no? Entonces, cuando ocurre, desconecta esa línea, la otra línea se recierra indeseadamente a pesar de no haber falla, ¿no? ¿Por qué se da eso? Entonces ustedes dirán, oye, pero si en nuestra línea, en la otra línea que no tenía falla, no hay falla, la corriente que entra de un extremo debe ser igual a la corriente que sale en el otro, y al hacer la diferencia, no debería haber corriente diferencial, ¿no? Porque la falla es externa. O sea, aquí entra en un lado, aquí entra en otro lado, para acá, ¿no? Alimentar la falla por ese extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que para que haya corriente diferencial en ese mismo sentido? Porque una cosa es clara, si la falla es acá, la corriente va así, la corriente va así. No hay forma de que la corriente vaya en contra, porque la falla está acá. Entonces, para que haya actuado el diferencial de línea aquí, este valor de acá ha tenido que enviar como 1 y aquí ha tenido que recibir como 3. De otra manera no hay forma. Y realmente eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué pasó eso? Entonces, vemos que las corrientes diferenciales, hay corriente diferencial, ¿no? Entonces, ¿cómo, no se pregunta, ¿no? ¿Cómo ver corriente diferencial a pesar de que hay una falla externa? No es imposible, ¿no? El problema era de que aquí en este extremo, miren, está como que viendo corrientes. Si yo jalo este oscilo y lo uno con el oscilo del otro extremo, va a estar así. Pero la diferencia de esto, está bien, ustedes dirán, oye, si está a contrafase, la falla es externa y la suma debería ser 0. No es 0, porque esta corriente acá, como les digo, es chiquitita. Entonces, por más que esté en contrafase, si hay una gran diferencia de corriente, va a disparar, de todas maneras. Y eso es lo que pasó, ¿no? Como les digo,
aquí enviaba como 1 y recibía como 3. El tema era de que en este conexionado de acá, perdón, entonces ya, entonces como les estaba comentando, si aquí envía como 1, entonces aquí estamos recibiendo como 3, y por más que esté en contrafase, la diferencia va a ser que dispare, ¿no? Ese es 1. Entonces de ahí, bueno, me puse a analizar el tema en operación en tiempo real, porque después la falla, todo se puso en servicio, y yo enviaba acá como 100 megavatios y acá recibía, digamos, como 200, ¿no? Entonces, ahí había algo raro, ¿no? No se está cumpliendo algo, ¿no? El tema era de que había un problema aquí en la medición de un transformador de corriente. El transformador de corriente para esta línea era como de 500 a 1 y para esta otra línea era como de 1000 a 1 y acá era 500 a 1. Entonces estaba viendo el doble, pues entonces el interruptor como comparte para esta, como para otra, tiene que siempre estar en la misma relación y no en diferente. Entonces, al hacer eso, este punto acá lo veía como más, ¿no? Entonces, en vez de verlo 500, lo veía como 1000. La diferencia, ya. Entonces, en un momento de falla, acá no va a haber 500 amperios, va a haber 2000. Si aquí hay 2000, aquí hay 4000. 4000 menos 2000, 2000 amperios, ¿no? Y eso ya era un valor suficiente para que desconecten, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la moraleja de este evento, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarnos todas las entradas que tenga la protección. Entonces, en la protección diferencial de línea simplemente va a entrar corrientes, ¿no? Entonces, tenemos que ver siempre que las corrientes, las medidas de corrientes que le lleguen a este extremo y a este extremo sean las correctas y adecuadas, ¿no? ¿Qué más? Verificar el canal de teleprotección. Entonces, corrientes y teleprotección. Eso es todo lo que necesita la protección diferencial de línea para realizar una segura, segura operación, ¿no? No, no es necesario. ¿Cómo se toman los sensores de corriente sin señal de tensión? O sea, sí se les lleva como verán ustedes, pero es la tensión de la propia línea, ¿no? Entonces, para el cálculo diferencial no toma en cuenta, pero para tener una referencia, sí, nada más. Pero a lo que me refiero es que en la protección simplemente va a agarrar esto y va a agarrar el remoto, nada más. Al decir yo que solo necesita corriente y teleprotección, es esto. Necesito mi corriente de acá y mi teleprotección. Nada más para ejecutar la función diferencial, ¿no? Obviamente va a tener que llegar la señal de tensión de la línea, tener unas referencias con respecto a la corriente y todo eso, ¿no? Pero para la protección yo solo necesito esto y esto, nada más. Es simple. Bueno, ya hemos visto entonces todo lo que se refiere a protección diferencial de línea, ¿no? Ya hemos visto algoritmos, todo este tipo de cosas. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver, y acá un momento, un minuto nomás, ahorita regreso.
En la siguiente clase vamos a ver ya lo que viene a ser la protección diferencial en transformadores, ¿no? Ahora, esta protección diferencial es, como le digo, es algo similar al diferencial de, de línea, ¿no? Este, cumple casi el mismo esquema, ¿no? Entonces, proteger siempre el elemento protegido, ¿no? En este caso, el elemento protegido es más corto, ¿no? Es casi una subestación, ya no es una línea de transmisión, ¿no? Y les comentaba que los distintos algoritmos que usan los relés prácticamente se basan en lo mismo, ¿no? Miren cómo el cel cambia, ¿no? Ya de lo que es un plano alfa, ahora ya lo toma similar a lo que es un sigma es un algo, ¿no? Las pendientes, solo que él asocia las pendientes una sobre otra, pero en la práctica es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el mismo esquema para la protección de AEB. El Siemens cambia un poco, ya no es ese esquema tan simple, la característica de falla, ya toma bastante en consideración el tema de los TCs, porque ahora sí la saturación de TCs es bastante importante, ¿no? Entonces, y lo toma en tres tiempos, ¿no? Por eso son una, dos, tres partes, ¿no? Parte inicial, la parte de aquí que viene a ser efectuada por el tema de los taps del trafo, que puede conseguir errores, y aquí por la saturación del TC, ¿no? Mayor corriente de carga llega a ocasionar problemas, quizás posibles problemas en la saturación de transformador de corriente, ¿no? Esta parte de acá es por un tema de cambiador de taps, cuando están indiferentes, taps comienza a moverse, la relación comienza a cambiar y pueden haber corrientes diferenciales. Pero son pequeños errores, entonces ya no es una curva tan simple, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, aquí sí parece que el COES tiene algunos, igual, requerimientos, vamos a revisarlo. Y en casos típicos es bien difícil porque tratar de capturar una falla en un transformador interno es complicado. No creo que no cuenta con historiografía de una falla real interna en un trafo, ¿no? Es bien, es casi un poco improbable, ¿no? Sería una falla en bobinados o algo así, ¿no? Cosa que no se ha dado, ¿no? Lo que sí se puede tener es una falla cercana al trafo, ¿no? Entonces vamos a ver, lo más importante a resaltar aquí es ver la zona de protección del transformador, ¿no? El transformador como tal, la ubicación de los transformadores de corriente, si son bushing, si son transformadores de corriente en patio, y ver una falla interna en un trafo, no necesariamente puede ser dentro de un trafo, no puede estar dentro, afuera, a bornes del trafo, y hasta donde llegue el transformador de corriente, ¿no? Eso es lo importante y lo que diferencia de una protección diferencial de línea, ¿no? Vamos a ver también la protección, el 87N, ¿no? Diferencial restringido, ¿no? Cuando se tiene tres devanados, cómo se protege, qué pasa cuando el tercer devanado no tiene interruptor, va directo. Cuando hay una falla en ese tercer devanado, cómo opera el relé de protección. Saca todo el trafo, hace alguna selectividad en algún devanado. ¿Qué más? Por ese tipo de fallas creo que sí hay oscilografías, sí les puedo mostrar. De ahí lo que estaban pidiendo, ¿no? O sea, correr simulaciones en bornas, no van a ver el patrón de cortocircuito, ¿no? De ahí, vamos a ver qué dice acá. Para configurar. Las plantillas para configurar y hacer pruebas están en Omicron. Omicron te facilita bastante la vida con eso. Porque recuerdo que yo también hacía mis plantillas hasta que me enteré que Omicron tiene plantillas para todo. Y todo tipo de relay, todo tipo de modelo. ¿Cree que se pudiera involucrar a los equipos CEL para la configuración de la protección? Sí, o sea, sí hemos mostrado esa parte, ¿no? No sé si lo tengo acá. No, pero sí mostramos la parte de cómo configurar o sea,
El configurar el relé CL completo no lo vamos a mostrar, pero de la parte de la protección diferencial de línea, los ajustes que llevan, que es lo más importante que deberían saber, sí, porque el resto ya es una configuración ya de un poco de campo y que sí tomaría bastante tiempo realizarla, ¿no? Pero podemos al menos abrir y mostrarles algo, un chispazo de lo que se hace, ¿no? Porque eso ya es un poquito más complicado y como que no lleva al lineamiento del curso, ¿no? Pero sí, o sea, les puedo mostrar en la siguiente clase o en la clase libre que nos toca y vamos a tratar algunos temas, ¿no? Entonces, igual todo lo estoy apuntando. Así como les había comentado que les iba a traer oscilografías de oscilación de potencia, estoy mostrando ahora. Entonces sí, podemos ver configuración del CEL, el ABB también y el Siemens. Pues eso puede estar en media hora. En media hora les podemos explicar más o menos cómo es eso. Ah, aquí está. Uy, la página cambió bastante, pero ahí está, los famosos se llaman PTLs. Un REL 670, por ejemplo. Lo que pasa es que ahorita no te voy a poder mostrar porque me imagino que, o sea, aparte de loguearme y todo eso, te va a descargar un archivo de Omicron. Entonces, ese archivo de Omicron tengo que abrirlo con el software de Omicron. Y lamentablemente, esta semana tuve un cambio de equipo y acá no tengo instalado el software Omicron. Voy a ver si lo instalo y si en la siguiente clase les muestro. Pero es descargar este archivo de acá, el PTL, y si tienes el software, obviamente, el Test Universe, simplemente le das clic, se va a abrir y vas a ver graficada toda, por ejemplo, todas las zonas de impedancia, la función de distancia, la curva, esta curva de acá esta curva de acá de la función diferencial, lista para probar. O sea, eso sí, Omicron ha facilitado un montón eso, ¿no? Yo me enteré de eso en el 2015 que había, ¿no? Entonces ha pasado 4 años, me imagino que, pucha, debe haber mejorado un montón, ¿no? Entonces, podemos verlo, mira, Siemens, Transformer, 7UT633, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, ¿no? Tú lo bajas, lo abres y ya está, mira, desde el 2018, ¿no? Está bien, entonces, yo creo que sí. Entonces, acá hay videos, pues sí, Omicron tiene hay también creo que hay que cursos online gratis, me parece, de una sesión, 2 sesiones. Cosas básicas, ¿no? Para que ustedes ya vayan andando más. Bueno, Giancarlo, eso sería todo por hoy. Estimado Danix, gracias por la excelente clase del día de hoy. Y continuamos el día martes, próximo martes. Sí. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Perfecto, muchas gracias. Mañana subimos el material visto el día de hoy. Sí, listo. Ok.